Desde tiempos inmemorables se viene diciendo que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad. Ya en el arte de la guerra, que se escribió muchísimos años antes que Jesucristo, Sun Tzu nos decía que la verdad, el engaño en la guerra, para tú poder obtener victoria, tú tienes que engañar al enemigo, era una realidad. Hoy eso es así y se ha perfilado, se ha moldeado aún más, porque anteriormente se daban las guerras en enfrentamiento y muchas veces se utilizaban los muros para poder poner en mal a un grupo, ya fuera político o de enfrentamiento de otro lugar. Pero hoy, con la comunicación, con el desarrollo de la comunicación, se lleva una guerra caliente directamente, pero también se lleva una guerra a través de los medios de comunicación. Todo esto a través de noticias falsas, de colocaciones de mentira, para tratar de ir reordenando el pensamiento y perfilando el pensamiento de las personas en una sola dirección. Por ejemplo, cuando los norteamericanos intervinieron a México, decían que sangre anglosajona se estaba derramando del otro lado de la frontera del río Bravo. Y cuando fue México que permitió, para no perder esos territorios, que los asentamientos de Estados Unidos. Pero en el año 1898, para declararle la guerra a España, hundieron el Maine en el puerto de La Habana. Esto permitió la ocupación de Cuba, de Puerto Rico, que todavía es colonia, y la ocupación de las Filipinas. O sea, España pierde todo eso en la guerra que declara a Estados Unidos, o la guerra española que le declara a Estados Unidos a España. Pero eso no se queda en el siglo XIX, allá, no. Se transfiere y se modifica aún más en nuestros días. Todos vimos cómo para ocupar a la República Dominicana en el año 1965, los norteamericanos crearon la información de que en el Parque Independencia se estaban fusilando y violando monjas. Y era mentira. Pero para invadir en el año 1964 a Vietnam, pues hicieron un ataque de falsa bandera a un barco en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, para acusar al Vietcong de que habían atacado a Estados Unidos. Después se dijo que en Irak habían armas de destrucción masiva, cosa que nunca ha existido. Vamos a analizar todo esto a profundidad y vamos a ver qué impacto tiene la guerra en términos de las economías. ¿Por qué? No es una sola economía. Rusia ha venido lidiando y ha planteado una serie de mecanismos para tratar de revitalizar y poder hacerle frente a las sanciones. Europa ha venido siendo afectada por el alto costo de los precios de los combustibles y también se da otra crisis de contenedores. Estos y otras cosas más, o estas y otras cosas más, las vamos a analizar a fondo cuando lleguemos del cambio que hará el Control Master. Pero antes queremos decirle que este programa se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche y que este es el otro enfoque con Darío Cuba y yo soy Tito Olivo. Nos vamos a un cambio y en breves regresamos.
Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimaez Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. No sé qué, que los mató el tiempo y la ausencia. Saludos amigos, me da mucho gusto invitarlos a que vean todos los miércoles a las 8 de la noche Alma Bohemia con Lorenzo Núñez, solo por aquí, por Cananga Televisión. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Hablábamos de que Estados Unidos y que en la guerra se reordena el pensamiento de las personas a través de informaciones falsas para tratar de controlar la mente de la persona. Eso también se hace en lo económico, en lo social y en lo político. Cuando analizamos, ya habíamos hablado, cuando salimos al corte, cuando analizamos los enfrentamientos que ha tenido Estados Unidos a escala global, siempre se dice que es para derrocar una dictadura. Eso lo pudimos ver con la invasión que se hizo a Irak para derrocar a Saddam Hussein, porque los Estados Unidos le interesaba el petróleo de Irak. Y
Si ustedes quieren saber si le interesaba el petróleo de Irak, solamente tienen que leer un libro que se llama La economía del hidrógeno, un libro que yo leí en el 2001, antes de la invasión a Irak, y decía que si Estados Unidos quería tener energía un tanto barata, tenía que ir a controlar a Rusia por un lado, que es una superpotencia, pero eso, ver cómo llegaban, y hoy se está viendo, tenían que derrocar o invadir a Irak, tenían que derrocar o invadir a Venezuela, tenían que derrocar al gobierno de Libia y tenían que derrocar o invadir a Irán. Hemos visto en el tránsito que a todos estos gobiernos, Estados Unidos o lo ha sancionado, o lo ha tratado de derrocar, o lo ha llevado a fuertes enfrentamientos internos, externos, pero auspiciados por Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que ver que también Estados Unidos, cuando nos invadió a nosotros en el 16 y después nos invadió en el 65, nos dejó dos dictaduras, una envuelta de democracia y otra que fue el gobierno de Trujillo, que fue una dictadura ya atroz, que era apoyada por Estados Unidos. Pero no solamente se da eso en República Dominicana, sino se da en toda el área. Léanse las guerras de la bananera para que ustedes entiendan todo lo que hizo Estados Unidos, impulsando gobiernos dictatoriales en toda el área. En Haití, Duvalier, en Cuba, Batista, en Nicaragua, Somoza. O sea, no era cuestiones de que fue en un solo país, no. Se impuso, y cuando derrocan a Salvador Allende, ponen un demócrata como Pinochet en Chile. Pero no solamente en Chile, en todo el cono sur, comienza a poner dictadura como la de Videla en Argentina, como la de Stroessner en Paraguay, en Uruguay, en todas las naciones desarrollan dictadura. Y el lema de ello era la defensa del mundo libre, tremendo mundo libre. Entonces, aquí ahora mismo se ha estado dando un enfrentamiento con Rusia, donde ahora Estados Unidos y la OTAN, la Unión Europea, que siempre va de brazo con Estados Unidos, aliada, o fue aliado en la guerra de Irak, lo fue aliada en la invasión que se le hizo y el bombardeo que se le hizo a Yugoslavia, fue aliada también en Libia, y están acusando a Putin de ser una dictadura, de una autarquía en el poder, vinculado a otro gobierno dictatorial como es el chino. Entonces, aquí vemos cómo se va reordenando todo esto y cómo se crean noticias, fake news, para tratar de reordenar el pensamiento de la persona y que la persona se identifiquen con el objetivo de ellos de invadir y de tomar pueblo. Ahora se hace un poco difícil. Primero, porque la comunicación está al día. Y segundo, porque las poblaciones se van dando cuenta de cómo se va manejando el pensamiento. Se crea Maduro como un dictador, y se dice que Maduro es un dictador, que Chávez era un dictador cuando se le da el golpe de Estado a Chávez, que es sustituido, se da el 11 de abril del 2002, y es sustituido por Carmona Estanga, que lo primero que hace es que elimina el Congreso y elimina todos los cargos electivos y elimina el defensor del pueblo y todo, y comienza a perseguir a todas las personas que se identificaban con Hugo Chávez. Cuando
El pueblo se lanza a la calle con militares patrióticos y reponen a Chávez, pues comienzan una serie de enfrentamientos, sanciones, hasta la muerte de Chávez, y comienzan un proceso de sanciones después con Maduro para tratar de estrangular la principal industria venezolana, que es la industria del petróleo. Por eso cogen a Cisco en Estados Unidos y Monómero en Colombia y se la quitan al gobierno de Chávez, de Maduro, y se la entregan a un supuesto gobierno que hoy el mismo gobierno de Estados Unidos no negocia con él. Cuando tiene el problema de la caída de la oferta petrolera, va a negociar con Maduro, no con Guaidó, el levantar las sanciones o que Maduro flexibilizar las sanciones a Venezuela para que Venezuela le venda petróleo. La situación es compleja, lo hemos dicho, y hemos hablado de que el impacto que ha tenido esa guerra en el este europeo es brutal para las economías globales, pero principalmente para Estados Unidos y Europa. Y digo principalmente porque Europa planteó que en el momento que le pusieran las sanciones, entendían que en ese mismo momento Rusia iba a entrar en crisis, y no ha sido así. Rusia tiene problemas. Hay una inflación que se da por abastecimiento de algunos productos que venían desde el exterior y que hoy no está llegando esos productos. Pero eso está creando otro problema. ¿Por qué? Porque así como llegaban productos vía puertos europeos a Rusia, también salían productos de Rusia que iban a otras partes del mundo. Esto ha creado un congestionamiento en los puertos que reduce la capacidad de esos puertos poder hacerle frente a los embarques, y que ya venían con problemas después del coronavirus, con incremento en los fletes por el tema de los fletes muertos que se había que darle hacia China, y también porque no había la cantidad de barcos suficiente para hacer las cargas que se daba de China para el resto del mundo, y esto incrementó los fletes marítimos. También aéreos se incrementaron grandísimamente. Ahora, eso está afectado por el problema de los costos de la energía, que se ha disparado. Todas las energías se han disparado. Se disparó el carbón, se disparó el petróleo y se disparó el gas natural. Entonces, ante esa situación hay otro problema, que es el problema de los contenedores. Nuevamente. ¿Por qué? Por la aglomeración que se da en Europa, la escasez de furgones que se está creando por esa carga que está en puerto, que no ha podido llegar a su destino. Esto crea un encarecimiento a el producto. Pero hay otro problema que se va a presentar o se está presentando en el lado de los microchips. Rusia es exportadora de tierras raras para la fabricación de microchips. Sí, tierra que se necesita para la fabricación de microchips y de componentes electrónicos. Pero además, entre Rusia y Ucrania tienen el 90% del gas neón que se utiliza para limpiar y producir los microchips. Para fabricar un microchip debe estar en un ambiente totalmente limpio y se utilizan grandes cantidades de agua y hay que limpiarlo con este gas que se usa, el gas neón. Entonces, si el 90%
está entre Rusia y Ucrania, principalmente en la parte del Donbass, que es la parte donde se están dando los fuertes enfrentamientos y donde Rusia está planteando tomar ya definitivamente a Mariupol y de ahí irse a Odessa. Ya en Mariupol solamente quedan alrededor de 2.000 soldados que están dentro de una acería que tiene unos túneles que están preparados, esos túneles, para recibir cargas atómicas, y que ellos se han refugiado ahí y lo tienen cercado en ahí cerca del puerto. Eso, si Rusia lo llega a tomar o lo toma, como es previsible, como se prevé, si Rusia lo toma, pues tendría un puerto seguro al mar de Azov, conjuntamente, con Azov lo tiene con Mariupol. Sí, en Mariupol tendría un puerto seguro al mar de Azov, pero al tomar a Odessa, ahí puede vincular directamente el Donbass con Crimea, y esto le haría más fácil las negociaciones para llegar a la paz. Pero todos debemos prepararnos para una guerra larga y donde los energéticos están teniendo un lugar preponderante en esta guerra. Por ejemplo, vamos a ver si el Control Master no pasa los precios del petróleo en el día de hoy. La semana pasada esos precios hoy están a $111 con 60 centavos el Brent, y el que nosotros utilizamos como referencia es el WTI, que está a $106 con 54 centavos. Estos precios nos plantean que la economía global no tiene confianza en las negociaciones que se vienen dando para llegar a la paz. Y no tienen confianza porque esto se ha violado todos los plazos que se han dado para ir a un proceso de negociación. Vamos a ver que si se desplaza más para abajo, tenemos que el precio ahí sube debido, aquí dice, los precios, el miércoles el precio del petróleo subieron, ya que, eso se habla de la semana pasada, los inversores se mostraron más desanimados sobre la perspectiva de la conversación entre Rusia y Ucrania. O sea, alentando los temores a la escasez de suministro, pese a que la existencia de crudo de Estados Unidos aumentaron en más de 9 millones de barriles la semana reciente. Entonces, ¿qué es lo que dice? El mercado no tiene la certeza de que la guerra va a terminar en corto plazo. Y Rusia es el segundo exportador, es el tercero en la producción de petróleo. El primero es Estados Unidos, el segundo Arabia Saudita, el primer exportador es Arabia Saudita, pero el segundo es Rusia. El sustituir los 5 o 6 millones de barriles de petróleo que está poniendo Rusia todos los días en el mercado no es fácil. Y ponerle un bloqueo a Rusia en términos económicos, bloquear el petróleo, esto haría que el barril de petróleo suba por encima de los $200. Y eso a una economía como la nuestra la golpearía sensiblemente, porque crearía niveles inflacionarios extraordinarios. Y esos niveles inflacionarios traerían inestabilidad social. ¿Y por qué? Porque se hace difícil
mantener un reajuste salarial cuando tú tienes la inflación por los combustibles, porque entran, como dijimos, el sector energía entra en todo el proceso, en transportación, en producción, en abonos, en todo fertilizante, todo lo que entra en el proceso productivo lo tienen las energías. Entonces esto incrementa, pero cuando tú haces un reajuste salarial te incrementa la inflación, entonces tienes que volver a otro reajuste salarial, entonces tú entras en un proceso inflacionario constante y las pequeñas y medianas empresas que no tienen capital y que dependen grandemente de energía importada, pues entran en proceso de quiebra. Entonces ahí se da lo que se dice en economía como estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Rusia se ha dicho y se decía, y lo decía el presidente norteamericano en el momento que impulsaba las sanciones hacia Moscú, que iba a retrotraer la economía rusa al siglo XIX. Y no es así. Eso no va a ser así, ni podrá ser así. Hay que entender cómo funciona la economía rusa. La economía rusa, aunque está vinculada estrechamente al mercado exterior, está vinculada en renglones que el mercado exterior no puede desprenderse. Una gran parte de las exportaciones que hace Rusia es en exportaciones de energía y bienes alimenticios como lo es el trigo y como son los cereales y también como lo son los fertilizantes que se tienen que utilizar para incrementar la productividad de tierras en otras partes del mundo. Muchas de estas sanciones no pueden cumplirse y es por eso que vemos que el vicecanciller alemán, que había sido muy crítico a Rusia en cuanto al enfrentamiento que está teniendo con Ucrania, hoy, lunes, dice que si Alemania deja de depender del gas ruso, puede entrar en una crisis económica y social de grandes proporciones. Ya en muchas de las naciones europeas, como es el caso de España y el caso también de Francia, ha habido enfrentamientos. Francia tiene ahora unas elecciones donde se está debatiendo entre dos partidos de derecha, uno de extrema derecha que es Le Pen y otra que es Macron, que es más moderado que Le Pen, pero Le Pen plantea romper con la Unión Europea y plantea mantener ciertas relaciones económicas y políticas con Rusia y sacar a Francia de la OTAN. Miren cómo van las cosas. Recientemente hubo elecciones en otros estados de la Unión Europea donde ganó en esas elecciones el partido oficial, amplió el margen de congresistas que tenía, unas elecciones de medios términos, pero ha sido de las naciones que menos ha atacado a Rusia, que es Hungría. Hungría mantiene y dice, bueno, nosotros necesitamos y nosotros no podemos ir, y si hay que pagarle en rublo a Rusia, nosotros le vamos a pagar en Rusia nuestro gas. Entonces, hoy se está evaluando en Rusia medidas que para enfrentar
el problema inflacionario. Esas medidas que está evaluando el gobierno, porque realmente ha habido impacto en la inflación de un 17.5. Yo siempre he dicho que ese primer golpe que se dio va a ir reduciéndose. Porque, primero, la economía rusa surge, o sea, el desarrollo industrial surge en el modelo socialista que se da, y era muy centrado hacia ello. Segundo, Rusia viene siendo sancionado desde el 2014, cuando apoyó a Lugansk y a Donetsk en el levantamiento, esa república del Donbass, que se planteaban autónomas, pero también tomó a Crimea. Entonces desde ahí viene siendo sancionada, pero la economía venía creciendo. ¿Qué ha planteado en este momento Rusia para poder hacerle frente a estas situaciones? Lo primero que hizo fue que elevó la tasa de interés al 20%, ya le ha rebajado 3 puntos. Pero ahora está tomando medidas y ha planteado que las empresas extranjeras que están en Rusia y que se han ido por efecto de las sanciones, esas empresas extranjeras van a ser nacionalizadas y van a seguir produciendo los bienes que estaban produciendo. Por ejemplo, Renault, que ahí estaba allá y que se fue, hay ya indicios de que Renault va a ser nacionalizada. Los franceses y los alemanes no pueden decir nada porque Alemania en este momento nacionalizó a Gazprom cuando Gazprom se retiró. Esta es una fábrica de vehículos en Rusia que absorbe una gran cantidad de mano de obra que han quedado cesantes al retirarse. Pero con la industria de alimentos, como aquella de comida rápida, están siendo sustituidas por la producción interna y se está desarrollando producción de comida rápida que se utilizaban anteriormente para ir moderando eso y absorbiendo eso a esos trabajadores que estaban ahí, ya sea por forma de cooperativa, ya sea el Estado. Y Putin está tomando medidas en cuanto a cerrar la economía. Dictó una ley, o dictó un decreto, no una ley, de donde se sanciona a las personas que comparen a la URSS, antigua URSS, con Hitler, hasta 10 años de prisión. Esto te plantea hacia dónde va, pero también se plantea que va a retirar de la órbita de controlar la economía a los pensadores más liberales y va a ir por pensadores económicos más centrados en la participación del Estado en la economía y el rol que debe jugar el Estado. Y eso te lo da ese decreto, que plantea que los que critican a la antigua URSS pueden tener hasta 10 años de prisión. No es que nosotros estemos de acuerdo con eso o no, sino es analizando fríamente la medida. Por otro lado, China acusa a Estados Unidos de doble moral. Y lo acusa de doble moral por la muerte de un afroamericano, que parece que en el día de ayer, en estos días lo mataron, los policías otra vez. Entonces ellos acusan de doble moral en términos de la utilización, que era lo que veníamos hablando, de las sanciones para criticar a otras naciones y sancionar a otras naciones por violaciones de los derechos humanos. Pero aquí todos sabemos que todavía en los años 70 del siglo pasado, los negros
cuando entraba un blanco a un autobús, debían de pararse y cederle el asiento. El negro y el latino eran razas inferiores para los norteamericanos y lo siguen siendo. Hay altos niveles de discriminación racial en Estados Unidos. Entonces ellos lo acusan de eso, pero por el otro lado también lo acusan de doble moral en cuanto a los planteamientos que ellos vienen haciendo sobre el cambio climático. Y ahí también Rusia ha atacado. Por ejemplo, el presidente Biden, en su programa de gobierno, planteaba la eliminación del fracking, o sea, la industria que extraen el petróleo por la fracturación hidráulica. Y lo criticaba porque este es el tema más candente para la contaminación. No solamente la contaminación a través de gases de efectos invernaderos, sino también por la contaminación de los acuíferos. Recuerden que la fractura hidráulica se hace en dos vertientes, una vertical y otra horizontal. Y se hace en dos vertientes porque para poder romper la pizarra del esquito, de la roca del esquito que está a grandes profundidades, se necesita la inyección de gran cantidad de sales y químicos, así como arena, para poder crear esa fractura, y eso contamina los acuíferos. En Texas, yo he visto videos, y si ustedes quieren lo pueden buscar en YouTube, donde personas que radican allá abrían la llave del agua del fregadero y le ponían un fósforo y este encendía por la contaminación que venía dándose en los acuíferos. Y los acuíferos, las aguas de los acuíferos van al río, pero muchas ciudades también utilizan el agua subterránea para las labores domésticas, o sea, ya sea bañar, fregarse y todo esto, porque le queda lejos el río. Pero también todo eso va al río y te contamina el río, y también te contamina los mares, porque los ríos van al mar. Entonces tenemos que Biden ahora mismo ha planteado una cosa que comenzó con Trump y que él le criticó mucho a Trump, y era el alquiler de terreno del Estado para desarrollar la fractura hidráulica, porque Trump era partidario de esto. Y esto la alquilaban con un 12.25. Hoy Biden ha planteado Biden, el que planteó en su programa de gobierno y que emitió un decreto de eliminar la fractura hidráulica, planteó el alquiler de esos terrenos baldíos del Estado, no de los gobiernos locales, sino del Estado central de Estados Unidos, a $19.75. O sea, 7.25 más el acre. Entonces ellos van a tener que pagar por acre $19.25, no por el acre, sino por la cantidad de barriles que extraigan. Eso se cobra por la cantidad. Si ellos sacan, vamos a suponer, 1.000 barriles al día de petróleo, por cada barril van a tener que pagarle al Estado $19.75. Pero esto encarece más la producción de petróleo.
la exploración y extracción de petróleo de la pizarra de Quito, o sea, con la fractura hidráulica, anda alrededor de 60, 70 dólares el coste. Eso estaba en el 2019. Ahora eso se ha incrementado. Claro, el petróleo anda a 106 dólares, esto es rentable, la extracción, pero va a crear grave problemas. Pero no puede entrar a Estados Unidos a producir petróleo inmediatamente. Además, tienen que vendérselo totalmente el alquiler a Estados Unidos. Esto es un proceso que tienen que identificar primero a dónde hay petróleo, y si ya tienen identificado el proceso de perforación y extracción en esa parte, llevaría alrededor de 6 a 11 o 12 meses. O sea, que es ya prácticamente al año entrante. Pero además, Rusia ha dicho, Estados Unidos ha sido el más beneficiado de la guerra porque ha estado vendiendo armas, pero además tiene el mercado europeo que se va saliendo del mercado ruso. Pero Rusia ha planteado dentro de su reordenamiento que va a venderle el petróleo, el carbón, el gas a China. Y esto se lo vende a China y la India con grandes descuentos. Igualmente que los fertilizantes, igual que el trigo, el maíz, la cebada, irían a China. Esto va a hacer a China, por un lado, mucho más eficiente que los europeos y mucho más eficiente también que Estados Unidos. Porque mientras Estados Unidos, para poder reducir esa dependencia, va a tener que romper con el programa climático que llevaba a cabo e irse a la explotación de petróleo en gran cantidad y de la pizarra de Quito, que es costoso, va a tener un coste mayor. Y Europa, que si lleva ese petróleo de Estados Unidos, va a tener que pagar el flete desde Estados Unidos hacia Europa, flete que le encarece aún más. Y con el gas, el encarecimiento es total, pero además Estados Unidos no puede producir la cantidad de gas que le está supliendo en este momento Rusia a Europa. Y es por eso que vemos declaraciones alocadas como la de un ministro que dice que la gente va a tener que arroparse con manta, bajar la calefacción para utilizar, caminar más a pie, no comer carne para tratar de comer la menor cantidad posible, desplazarse en tren, claro, pues, normal, pero tú pagar la calefacción donde hay un invierno crudo, eso es imposible. Es imposible. Entonces, por eso el ministro alemán, el vicecanciller alemán, estaba diciendo que eso podría llevar a grandes conflictos. Y vamos a ver hasta qué punto estos niveles inflacionarios que se están dando en la economía por el incremento de la energía, aunado con el incremento que vienen en las tasas de interés por la subida de tipo, que ahora viene de 50 puntos en mayo, y que esto va a encarecer aún más las viviendas para aquellas personas que no tienen o para las personas que van a tomar nuevos créditos. Esto se perfila que vamos a una gran crisis económica de características
que no son predecibles. Y la situación es compleja. Por un lado, tenemos que los fletes también, por lo que ya hablábamos, se están incrementando aún más de lo que estuvimos. Y esto nos hace repensar economía como la nuestra, de qué nosotros tenemos que hacer, cómo nos debemos vincular. El coronavirus nos trajo de que la economía tenían que vincularse a unas a otras por el nivel de cercanía. Bueno, tenemos a Rusia y Europa que tienen un nivel de cercanía. Pero ahora ese enfrentamiento que se da en el este europeo se plantea otra situación, que no es solamente el nivel de cercanía que tengan las economías, sino también el nivel de confianza que se da entre las naciones. Al romperse esa confianza y tratar de utilizar la economía para tratar de doblegar a una nación, está creando la situación que estamos viviendo. Entonces aquí es donde ya se están planteando otro modelo alterno al modelo de Estados Unidos. Recuerden que en la Guerra Fría, en los 70, 60, 50, después de 1944, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, existían dos bloques poderosos, en el término militar, en el término económico, el bloque socialista con el Camecón y el bloque capitalista. Después de la caída de la Unión Soviética en el año 1991, Estados Unidos salió como el reordenador, el hegemón, el que hegemonizaba todo. Y ahí se escribieron análisis del fin de la historia de Fukuyama, donde ya no iba a haber más enfrentamiento. Y ya a principio del 2001 se perfilaban el surgimiento de nuevas potencias económicas y militares. Ya hoy ha quedado plasmado que por un lado está Rusia como una potencia militar con el desarrollo de la industria de la guerra, porque donde Rusia es fuerte es dentro del sector militar, y China con el desarrollo tecnológico. Pero eso no quiere decir que Rusia no tenga un desarrollo tecnológico, pero porque para poder desarrollar la misilística y los cohetes que ellos mandan al espacio y todo, y los aviones, la aviónica y los submarinos y tanques, tienen que tener un gran desarrollo tecnológico en el área militar. Entonces tenemos, por un lado, ese bloque económico con tecnología y con poder militar, donde ya están desarrollando un nuevo bloque de mensajería. Ya en el día de hoy decía Rusia que en su nuevo suite, que es un sistema de mensajería, ya hay más de 50 naciones que se han integrado a ese sistema de mensajería, como lo es el suite,
que no es que se hace la transferencia, sino se pasan los mensajes y se pasan todas las informaciones para que cuando se haga la transferencia de fondos, esta vaya a donde tenga que ir y se haga de una forma segura y armónica. Entonces, vemos que se van realineando dos grandes bloques nuevamente. Por un lado, Rusia, China, la India, me imagino que ahí estará Irak, Irán y otras naciones más de aquí del área, y esto va a ir separando. Para naciones como la República Dominicana es un golpe muy duro, porque nosotros vivimos del turismo. Entonces, de Rusia y Ucrania venían 200,000 y tantas personas. Hoy esas personas no van a llegar a nuestro país, primero por la guerra, pero después, si se van desarrollando bloques y nosotros no pertenecemos a ese suite, ese nuevo sistema de mensajería, ya sea el ruso o el chino, porque hay dos que se han estado desarrollando, no van a venir esas transferencias de fondos hacia la República Dominicana. Se irán a Cuba o se irán a Venezuela o se irán a otros lugares de destino para ellos desarrollar su turismo. Ya naciones como Colombia, Costa Rica y otras del área están recibiendo el impacto de la guerra, y esto nos replantea entonces a nuestras naciones tener que tomar medidas y ver cómo nosotros en ese mare magnum que se va dando podemos coexistir. Hemos llegado ya al fin del programa y queremos decirle que este programa se transmite a través de cananga.tv de lunes a jueves a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Y si usted quiere recibir nuestra señal, usted lo busca en Win TV, el 252, el canal 252, pero si no lo puede ver en Win TV, canal 252, usted se registra también en YouTube, en su buscador, en YouTube, usted se registra y busca Cananga, el otro enfoque de Darío Cuba, y le da a la campanita y recibe nuestra propuesta. Usted la va a estar recibiendo, y si nuestra propuesta es de su agrado, usted le da me gusta y la comparte en su red de relacionados. Pero también usted en su buscador inteligente puede, en su televisor, computadora, en lo que usted tenga que sea de última generación, usted busca cananga.tv y usted va a recibir nuestra señal. Soy Tito Olivo y espero que la propuesta en el día de hoy le sea de su agrado. Muchas gracias y hasta mañana.